Harry Potter y la Piedra Filosofal, una noche tranquila recorriendo la historia de Harry Potter. Hay historias que simplemente entretienen y hay otras que se quedan viviendo dentro de las personas durante años. La historia de Harry Potter pertenece a ese segundo grupo. Mucha gente piensa que el éxito de Harry Potter se debe únicamente a la magia, a los hechizos o a criaturas fantásticas, pero realmente el corazón de la historia siempre fue Harry mismo. Un niño que comienza sintiéndose completamente solo en el mundo y que poco a poco descubre que existe un lugar donde realmente pertenece. Cuando pensamos en Harry Potter y la Piedra Filosofal normalmente recordamos el castillo, las escobas voladoras, los hechizos y la sensación de aventura. Pero detrás de toda esa fantasía existe una historia muy humana sobre crecer, encontrar identidad y aprender a vivir con heridas que ni siquiera entendemos del todo. Harry inicia su vida en un ambiente gris. Antes de que aparezca la magia, lo primero que conocemos es la rutina vacía de un niño que prácticamente vive ignorado. La casa donde crece nunca se siente como un hogar. Todo parece frío, incómodo y limitado, y aunque Harry no entiende completamente por qué las cosas son así, desde pequeño tiene la sensación de que algo no encaja. Es como si el mundo estuviera escondiéndole una parte importante de su propia vida. Eso es algo con lo que muchas personas conectan incluso sin darse cuenta. La sensación de crecer sintiendo que no perteneces del todo a un lugar. Harry no tiene respuestas, no tiene amigos verdaderos y tampoco tiene demasiadas expectativas sobre su futuro. Su vida parece destinada a continuar siendo pequeña y silenciosa. Sin embargo, la historia cambia poco a poco con pequeños detalles extraños. Empiezan a suceder cosas que no pueden explicarse fácilmente. Eventos raros, momentos incómodos, situaciones imposibles. Harry todavía no comprende nada, pero el lector sí empieza a sentir que existe algo especial escondido detrás de toda esa normalidad. Y precisamente ahí aparece uno de los elementos más importantes del libro, la idea de que el mundo puede ser mucho más grande de lo que parece. Esa sensación de descubrir algo oculto es probablemente una de las razones por las que tanta gente se enamoró de Harry Potter, porque el libro juega constantemente con la fantasía de que quizá, detrás de la vida cotidiana, exista un lugar secreto esperando por nosotros. Cuando Harry finalmente descubre la verdad sobre quién es, todo cambia. Pero lo interesante es que la magia no resuelve automáticamente sus problemas. Muchas historias convierten al protagonista en alguien poderoso y de inmediato todo mejora. Aquí no ocurre eso. Harry sigue sintiéndose inseguro, confundido y emocionalmente perdido. La diferencia es que ahora tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo. El momento en que entra por primera vez al mundo mágico representa algo más profundo que simplemente entrar a un lugar fantástico. Es el primer momento en toda su vida donde alguien parece verlo realmente, donde las personas saben quién es, donde por primera vez siente curiosidad sobre sí mismo en lugar de vergüenza. Algo muy interesante es que Harry no reacciona como alguien arrogante por descubrir que es famoso. De hecho, gran parte del tiempo parece incómodo con toda la atención. Eso dice mucho sobre él como personaje. A pesar de toda la fama que lo rodea, Harry sigue siendo un niño que únicamente quiere respuestas. La llegada al colegio cambia completamente el tono de la historia. El castillo se convierte en mucho más que una escuela. Hogwarts representa refugio, pertenencia y descubrimiento personal. Cada pasillo, cada salón y cada secreto hacen sentir que el mundo está vivo. Muchos lectores recuerdan la primera vez que imaginaron Hogwarts, porque el libro logra algo muy difícil, hacer que un lugar ficticio se sienta real. El castillo no parece simplemente un escenario, parece un sitio que continúa existiendo incluso cuando nadie lo está mirando. Y dentro de todo ese enorme mundo, Harry comienza a construir algo que nunca había tenido realmente, amistades verdaderas. La relación con Ron y Hermione es probablemente uno de los elementos más importantes de toda la historia. Lo interesante es que ninguno de los tres parece perfecto. Ron es inseguro muchas veces. Hermione puede parecer demasiado estricta o intensa. Harry actúa impulsivamente en distintos momentos. Pero justamente por eso funcionan tan bien juntos. Su amistad se siente genuina porque nace poco a poco. No se vuelven inseparables inmediatamente. Primero existe incomodidad, diferencias y momentos extraños.
pero conforme avanzan las experiencias compartidas, empiezan a confiar unos en otros. Eso hace que el lector sienta que está creciendo junto a ellos. La historia también juega mucho con el misterio. Siempre existe la sensación de que algo importante está ocurriendo detrás de las paredes del castillo. Harry constantemente percibe que hay secretos ocultos. Profesores extraños, objetos misteriosos, comportamientos sospechosos. Todo parece apuntar hacia algo más grande. Y aunque la historia tiene magia y aventura, gran parte del libro funciona casi como una novela de misterio. Harry no solo aprende hechizos, también intenta entender qué está pasando realmente. Otro aspecto muy interesante es cómo el libro presenta la idea del miedo. Voldemort casi no aparece directamente, pero aún así su presencia se siente constantemente. Es un personaje construido más a través de la tensión, las historias y las reacciones de otros personajes. Eso lo hace mucho más inquietante. El miedo dentro de la historia no solamente viene de criaturas peligrosas o magia oscura, también viene de la incertidumbre. Harry vive rodeado de preguntas. Preguntas sobre sus padres, sobre su pasado y sobre las razones por las que sobrevivió. Y eso conecta nuevamente con algo muy humano, la necesidad de entender quiénes somos realmente. A medida que Harry avanza dentro del colegio, empieza a descubrir que la magia no es únicamente algo divertido. También puede ser peligrosa. Existen personas ambiciosas, egoístas y manipuladoras. El mundo mágico no es perfecto. Eso hace que la historia se sienta más madura de lo que aparenta. Incluso desde el primer libro ya aparecen temas como el prejuicio, la obsesión con el poder y las diferencias sociales. Algunos personajes creen que ciertas personas valen más que otras simplemente por el tipo de familia donde nacieron. Y aunque el libro nunca se vuelve completamente oscuro en esta etapa, sí empieza a mostrar que existen problemas profundos dentro de ese universo. Harry, por otro lado, representa algo diferente. Él creció fuera de ese mundo y por eso observa muchas cosas desde una perspectiva más humana y sencilla. También resulta interesante cómo el libro retrata la fama. Harry es conocido prácticamente por todos, pero él no siente que haya hecho algo para merecer esa atención. La fama se convierte en una especie de peso extraño que carga constantemente. Y eso vuelve muy humano al personaje. Porque debajo de toda la leyenda sigue siendo un niño intentando encontrar su lugar. Hay escenas donde Harry simplemente disfruta pequeños momentos de felicidad y eso termina siendo muy importante para el tono de la historia. Comer con amigos, caminar por el castillo, descubrir nuevos lugares o simplemente sentirse incluido. Son momentos tranquilos que construyen la sensación de hogar. La historia entiende perfectamente que no todo debe ser acción constante. Y probablemente por eso tantas personas sienten nostalgia cuando piensan en este libro. Porque más allá de la aventura, existe una sensación cálida en gran parte de la historia. Como si Hogwarts representara ese lugar imaginario donde finalmente podemos sentirnos seguros. Otro punto importante es la curiosidad. Harry constantemente quiere entender más. Quiere saber qué ocurrió con sus padres, por qué tantas personas reaccionan extraño al verlo y qué secretos esconde el castillo. La curiosidad se convierte en el motor principal de la historia. Y el lector termina compartiendo esa misma curiosidad. Uno de los aspectos más fuertes del libro es cómo habla sobre el amor sin hacerlo de manera exageradamente romántica. El amor aquí aparece como protección, sacrificio y conexión emocional. Harry prácticamente no recuerda a sus padres, pero aún así el cariño que ellos sentían por él continúa influyendo en su vida. Esa idea es muy poderosa. El libro transmite constantemente que algunas conexiones humanas permanecen incluso después de la pérdida, y eso le da mucha profundidad emocional a la historia. También resulta interesante observar cómo Harry reacciona ante el poder. A diferencia de otros personajes, él no parece obsesionado con convertirse en alguien superior. Muchas veces solo actúa porque siente que es lo correcto. Eso lo vuelve un protagonista fácil de seguir. No es perfecto, no siempre toma las mejores decisiones y en ocasiones actúa impulsivamente. Pero normalmente intenta hacer lo correcto incluso cuando tiene miedo. Y justamente el miedo es otra parte importante del personaje. Harry no es valiente porque nunca tenga miedo. Es valiente porque sigue avanzando aún sintiendo miedo. Eso cambia completamente la manera en que entendemos al héroe. La historia también deja claro que nadie supera las cosas completamente de un día para otro.
Harry sigue teniendo heridas emocionales incluso cuando encuentra amigos y descubre la magia. Sigue sintiendo tristeza, dudas y soledad en algunos momentos. Pero ahora tiene personas con quienes compartir esas emociones. Y eso hace toda la diferencia. La sensación de comunidad dentro de Hogwarts es probablemente una de las razones más importantes por las que la gente vuelve una y otra vez a esta historia. El lector no solamente sigue las aventuras de Harry, también siente que forma parte de ese mundo. Incluso detalles pequeños ayudan muchísimo a construir esa atmósfera. Las comidas enormes, las escaleras cambiantes, las clases extrañas, los partidos y los pasillos secretos. Todo contribuye a que el universo se sienta lleno de vida. Y dentro de toda esa magia, Harry poco a poco empieza a entender que el verdadero valor no viene de la fama ni de las habilidades especiales. Viene de las decisiones. Esa idea aparece varias veces durante la historia. Lo que define a una persona no es únicamente el talento que posee, sino las elecciones que toma cuando las cosas se complican. Eso es algo que vuelve muy poderosa la historia incluso para lectores adultos. Porque aunque el libro está lleno de fantasía, muchas de sus enseñanzas son completamente reales. La historia también explora el deseo humano de pertenecer. Harry pasa gran parte del libro construyendo una identidad nueva. Antes era simplemente un niño ignorado. Ahora empieza a descubrir amistades, talentos y conexiones. Pero ese proceso no ocurre mágicamente. Tiene que aprender a confiar en otros. Tiene que aprender a enfrentar peligros. Y tiene que aprender a aceptar que el pasado seguirá formando parte de él. Otro aspecto interesante es que muchos personajes funcionan como reflejos diferentes de Harry. Algunos muestran lo que podría llegar a ser si se dejara consumir por el orgullo, el miedo o la ambición. Simplemente empieza a sentirse menos solo. Y muchas veces eso es suficiente para cambiar una vida entera. La piedra filosofal como elemento narrativo también funciona de manera interesante. Más allá de la magia y el misterio, representa el deseo humano de controlar la vida y la muerte. Algunos personajes desean poder, otros desean inmortalidad y otros simplemente desean reconocimiento. Harry, en cambio, parece buscar algo mucho más sencillo, conexión humana. Eso lo diferencia de muchos otros personajes. Y quizá por eso tantas personas conectan emocionalmente con él, porque debajo de toda la fantasía sigue existiendo una necesidad muy humana de sentirse querido. La historia de Harry Potter y la piedra filosofal funciona también porque entiende algo importante. La fantasía más poderosa no es lanzar hechizos. La fantasía más poderosa es encontrar un lugar donde finalmente podamos sentir que pertenecemos. Y probablemente por eso millones de personas continúan regresando a esta historia incluso muchos años después. Porque Hogwarts no solamente representa magia, representa amistad, representa crecimiento, representa esperanza, y sobre todo representa la idea de que incluso alguien que comenzó sintiéndose completamente solo puede terminar, encontrando personas, lugares y experiencias capaces de cambiar su vida para siempre. Al final, Harry Potter y la piedra filosofal no solamente cuenta el inicio de una aventura mágica, cuenta el inicio de una transformación emocional. La transformación de un niño que pasó gran parte de su vida sintiéndose invisible y que lentamente comenzó a descubrir que sí tenía un lugar en el mundo. Y quizá esa sea la verdadera magia de toda la historia. No los hechizos, no las criaturas, no los castillos, sino la sensación de que, sin importar qué tan perdido se sienta alguien, siempre existe la posibilidad de encontrar un hogar, una amistad y una nueva oportunidad para comenzar otra vez.